Ya. La P1. La P1 es de optimización sin restricción, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con criterio de primera derivada y hessiana. Y nos piden encontrar los puntos críticos de esa función de ahí y clasificarlos según corresponda. Ahí esta cuestión va como muy lejos. Se ve que borré, ¿cierto? Sí, ya, bacán. Ya. Entonces, en este caso la función es un y cuadrado más coseno f de x es igual a y cuadrado más coseno de x más y. Como estamos trabajando sin restricción, sabemos que lo primero que hacemos es aplicar primer orden. Como les dije, voy a ir más, no tan lentito, como explicando todos los pasos. Pero igual si alguien tiene una duda o si algo lo hice muy rápido y no entendieron, como me dicen y lo explicamos bien. Ya, la condición de primer orden, gradiente de f igual a 0. En este caso el gradiente de f es la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y, porque solamente tenemos dos variables. Y esto nos va a dar, derivando con respecto a x, tenemos que nos queda simplemente menos seno de x más y, hay que derivar la función simplemente, y después derivando con respecto a y nos queda 2 por y menos seno de x más y, ¿cierto? Y imponemos que esto va a ser igual a 0, porque sabemos que esos van a ser los puntos críticos que vamos a encontrar. Y entonces llegamos a un sistema que es un sistema de 2 por 2, dos incógnitas, dos ecuaciones, relativamente fácil de resolver. Tenemos seno de x más y, 2y por seno de x más y, igual a 0, igual a 0. Entonces tenemos este sistema. ¿Ya? Y este sistema es, aquí me comí un menos, es como relativamente fácil de reemplazar porque ustedes toman esto, lo reemplazan aquí y les queda que 2i es igual a 0, por lo tanto i es igual a 0. Y después reemplazando el i igual a 0 en la primera ecuación, tenemos seno de x más y igual a 0. Como i vale 0, tenemos seno de x igual a 0. Y ahí ustedes saben que en este caso hay muchos puntos que cumplen seno de x igual a 0, ¿ya? Pero son todos los puntos de la forma x igual a kpi con k un natural. Y entonces sabemos que los puntos críticos van a ser de la forma. Espérenme, vengo en un minuto. Aquí está mi hermana gritando, quiero avisarle que estoy haciendo una clase. Ya, sorry. Ya. Eh, entonces los puntos críticos van a ser de la forma capi, coma cero. ¿Ya? Eh, ya. Una vez que tenemos los puntos críticos, ya los identificamos, el segundo paso es clasificarlos. Entonces en este caso tenemos que clasificar por medio de la segunda derivada, es decir, vamos a ver la hessiana de nuestra función. ¿Ya? La hessiana, en este caso, de x, y, va a ser igual a la matriz, donde tenemos, por un lado, la segunda derivada de la función con respecto a x, en la diagonal, la segunda derivada de la función con respecto a y, y esto para que nos acordemos todo, y la segunda derivada de la función cruzado, es decir, con respecto a x y con respecto a y con respecto a x y con respecto a y. En este caso da igual, en las derivadas cruzadas da igual que derive primero porque la función es clase C infinito porque es un coseno, ¿ya? Es un coseno y se suma con un polinomio, entonces termina siendo C infinito. Así que por Schwarz estas dos derivadas van a ser lo mismo, así que da igual cuál orden pongamos, ¿ya? Calculamos las segundas derivadas. La segunda derivada de la función con respecto a x al cuadrado es derivar nuevamente lo que habíamos encontrado aquí, o sea, el menos seno de x más y, es decir, vamos a tener entonces un menos coseno de x más y. Después la segunda derivada de la función con respecto a y cuadrado es derivar de nuevo esto de aquí con respecto a y, es decir, nos va a quedar 2 menos coseno de x más y, que vamos a tener 2 menos coseno de x más y. Y finalmente las derivadas cruzadas, que son las mismas,
vamos a tener que va a ser derivar cualquiera de estas con respecto al otro, perdón, derivar cualquiera de las de arriba con respecto al otro. En este caso nos queda un menos coseno de x más y. Y finalmente, por lo tanto, la hessiana va a ser reemplazar eso en la matriz que habíamos dicho antes, es decir, me va a quedar menos coseno de x más y, menos coseno de x más y, menos coseno de x más y, y finalmente aquí 2 menos coseno de x más y. Ya este ejercicio lo puse, dudo que les salga algo específicamente así, pero lo encuentro curioso porque eh, ahora vamos a ver. Pero como tenemos que el punto crítico es de la forma Kpi, 0, al reemplazar eso en la hessiana, ustedes no sé si se acuerdan, pero por ejemplo los cosenos de Kpi, hay dos opciones. ¿Ah? El K es par y por lo tanto esto, a ver, vamos a poner aquí, para K par. Ya, para K par el coseno de Kpi toma valor de -1 y para K impar el coseno de Kpi toma valor de 1, ¿ya? Y eso yo lo puedo escribir de la siguiente forma, como para simplificarlo. Yo puedo escribir esto como que el coseno de Kpi es igual a menos 1 elevado al valor de K. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, Manis, dale. no era al revés, porque coseno de 0 igual a 1. ¿Y el cero es par, po? Ah, sí, lo escribí mal, espérame. Sí, tenéis razón, perdón, perdón, perdón. Par. Sí, sí, sí. Sí, you're right, sorry. No, pues, lo volví a escribir exactamente igual, ¿o no? Ah, no, no, está bien. Ya, sí, efectivamente, era al revés. Ya, entonces esto se puede resumir de la siguiente forma, que es decir que coseno de Kpi es igual a 1 menos 1 elevado a K, ¿ya? Porque esto cuando K toma valor par, no, pues, creo que lo escribí, lo volví a escribir exactamente como lo había escrito al inicio, espérame. Sí, aquí es impar. No, no está bien porque cada 2pi al final es uno. O sea, porque 2pi es uno, 4pi es uno, ¿o no? Porque 2pi es en un círculo del lado de la derecha y el menos Ah, ya, uno. sí, 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 sí. Así está bien, Acá, así está bien. ahí le puse un menos de más, efectivamente. Ya, ahí sí. Ya, recapitulando, porque para que nadie se confunda, cuando K toma valores impar, es decir, 1, 3, etcétera, 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 esta cuestión da -1, ¿cierto? Porque coseno de pi es -1, coseno de 3pi es -1 y así sucesivamente. Para K par, efectivamente, aquí tendrías coseno de 0, coseno de 2pi y así sucesivamente, y eso toma valor de 1, ¿ya? Y eso se puede simplificar por medio de esta siguiente expresión de acá, que nos dice que el coseno de Kpi es igual a -1 elevado a K. Si nos damos cuenta, cuando K es par, debido a que estamos elevando un menos a algo par, se muere el menos y nos queda entonces 1, y cuando K es impar, sobrevive el -1, entonces nos queda -1. ¿Ya? Entonces, básicamente, este ejercicio lo encuentro curioso porque siento que es como un recordatorio de algo que siento que se nos olvidaría cuando estamos haciendo el control, pero cuando ustedes trabajan con cosenos y senos, casi siempre les va a quedar, van a llegar a algo como de la forma coseno igual a 0 o seno igual a 0. Entonces van a llegar a puntos críticos de esta forma, ¿ya? Y eso les va a permitir simplificar la hessiana y en vez de trabajar como la hessiana como forma, como caso a caso, van a tener que entonces la hessiana va a ser de la forma, hessiana de la función, va a ser en este caso, como aquí teníamos un menos delante del coseno, ya nos va a quedar menos 1 elevado a k, y ahí es donde yo me había confundido. Se va a meter menos 1 elevado a k, en este de acá, aquí también, menos 1 elevado a k, menos 1 elevado a k, y aquí finalmente 2 menos 1 elevado a k. Ya, entonces la hessiana se puede como simplificar, por decir así, o bueno, tomar todos los posibles casos que tenemos en una sola hessiana, ¿ya? Eh, y eso, y es como para ahorrarse como el reemplazar acá como para cada valor, ¿ya? Nos ahorramos como un reemplazo, en verdad, pero es una cosa muy tonta, pero para cierto ejercicio es como útil, ¿ya? Como un recordatorio de algo útil. Entonces después vamos a tener que hay dos hessianas, ¿cierto? Cuando K es par, em, como K va a ser par, va a matar este menos de acá, entonces vamos a tener este menos multiplicando un 1, por lo tanto, tenemos h de f, va a ser menos 1, menos 1, menos 1, y acá tenemos 2 menos 1, es decir, 1. Y tenemos que clasificar esta hessiana, y en este caso, como es una hessiana de 2 por 2 podemos utilizar el primer criterio, que es como ver cuánto vale el determinante y analizar este valor de acá. En este caso, el determinante de la hessiana es -1
menos 1, es decir, menos 2. Y por lo tanto, como es menor a 0, es directo que este punto es punto crítico, es decir, Kpi, 0, perdón, es punto silla. Voy a anotarlo abajo. Es decir, el punto Kpi, 0 con Kpar es punto silla. Y repetimos el mismo proceso, pero esta vez para el K impar, es decir, el caso 2 es K impar. Y para K impar, entonces, la hessiana toma valores. Ya. Cuando K sea impar, esta cosa acá nos da menos 1, entonces multiplicando por un menos 1, tenemos 1. Entonces vamos a tener 1, 1, 1. Y acá finalmente tenemos 2 más 1, porque este va a ser un menos 1 con el menos. Nos queda 2 más 1 y tenemos 3 entonces. Y ahí utilizando aquí, de nuevo, el mismo criterio de recién, el determinante de esta función es 3 menos 1, es decir, 2, mayor a 0. Y además notamos que el primer término, es decir, el término de acá, la derivada, perdón, de f con respecto a x a la primera variable es igual a 1, que es positivo, ¿ya? Entonces, como tenemos que el determinante es positivo y además el primer término de mi matriz hessiana es también positivo, tenemos que va a ser un mínimo. Entonces, el punto Kpi, 0 con K impar es mínimo. ¿Ya? Y se me olvidó ponerlo acá, pero espérame, dame un segundito. Vamos a ignorar mi privacidad y voy a mostrarles un poco mi Discord. Que me mandé la foto. Ya, normalmente lo habría pegado en el auxiliar, pero... Uy, ¿cómo tú puedes? Ya. Esta es como la función. Si ustedes la graficaran en GeoGebra o algo así, y se dan cuenta, es bacán, porque efectivamente se cumple que... No sé si se ve mi mouse. Creo que se apretó mi... Ya, ahí está. Que efectivamente se cumple que es como visual, que es lo que está pasando como en... Ahí se pegó todo. Quedé. No, tablet muere. ¡Ah! Ya, esperemos que se despegue la tablet porque literal se quedó pero pegadísima. Ahí está. Bacán. Ya. Es como súper visible qué es lo que está pasando como en la función en esos puntos. Y eso lo encuentro bacán. De hecho, de nuevo mantengo como si tienen un tiempito cuando estén estudiando, siento que vale mucho la pena como darse la lata de buscar cómo funciones y ir cachando la lógica que tienen. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cuál es la lógica o lo que es lo que está pasando? Que tenemos que mi función... ¿Dónde está? Ya, ya. Tenemos que mi función toma valores de cosenos o le está sumando, por decirlo así, el coseno al valor del i, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que va aumentando el i, por un lado, valga la redundancia, va aumentando este valor de acá, y a la vez este valor va haciendo la sinusoidal de subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Pero en este caso, como lo que estamos haciendo y nos dimos cuenta que el punto crítico es en el i igual a 0, lo que está forzando es que de alguna forma este valor ya no exista y simplemente vamos a tener esto de acá. Y eso va a ser como un coseno, por decir así, si yo aquí agarrara en el i igual a 0 y realizara un corte, lo que estoy haciendo es como forzar a que solamente tenga un coseno en un plano de 2 dimensiones. ¿Ya? Entonces, y hace sentido que en esos puntos es donde yo voy a tener los puntos críticos, porque el valor mínimo del coseno y el valor máximo del coseno se alcanzan en esos puntos. Entonces, como que sé que es como complicado de ver, pero si ustedes se dan cuenta, tiene todo el sentido del mundo que estos sean los puntos críticos, porque es cuando forzamos de alguna forma a que el i tome valores mínimos y a que el coseno tome valores mínimos o máximos. Y todos los demás van a ser como cambios respecto a i que no van a afectar esto de acá. Porque, por ejemplo, si acá le estuviera sumando un valor, em, no sé cómo explicarlo, pero el hecho de estar desplazando mi función del coseno hace que ya, yo por ejemplo, si partiera esta función en el i igual a 1, ya sería como aquí hacer como un corte en el plano, y si bien yo solo en ese plano tendría puntos mínimos o máximos, voy a anotarlo con otro color mejor. Ya, por ejemplo, imaginaban que hay un corte en el i igual a 1, ya, por ejemplo, que no sé si lo estoy haciendo bien. Aquí si ustedes vieran esto en 2 dimensiones sería como que corta aquí, corta aquí, corta aquí, corta aquí, y aquí la función sigue subiendo. Entonces, claro, en el plano de 2 dimensiones, para el i igual a 1,
yo voy a tener que este punto es mínimo, que este punto es máximo, que este punto es mínimo y que este punto es máximo. Pero para mi función total no lo son. ¿Por qué? Porque yo todavía puedo achicarme en el I más y llegar al I igual a cero. Entonces eso fuerza que si uno empieza a analizar la función, es como, yo sé que los puntos críticos tienen que estar en el I igual a cero, porque para cualquier I mayor a cero, yo sé que yo voy a poder disminuir ese I para encontrar un punto que está más abajo. No sé si me siguen como la lógica que se puede como desprender de este tipo de ejercicio. Eh, Prácticamente sí, siempre van a ser C2. Yo no he visto ningún control que no sean C2, porque preguntó el Tomás por si acaso en el chat. Ya, pero eso. Entonces, como que siento que el hecho de saber más o menos la lógica que hay en las funciones les facilita mucho comprobar sus ejercicios. Entonces, a mí me salvó caleta el control, así que si pueden como pasarse un ratito por GeoGebra y empezar a poner funciones al azar para cachar cómo funciona, yo lo recomiendo mucho. Pero eso. Em, no sé si alguien tiene una duda del desarrollo. Como les dije, es como lo mismo que venimos haciendo siempre, así que lo siento un poco redundante. Pero bueno, esto quizás les puede servir en el control si es que les sale algún coseno o algún seno. Va con caleta pero ahí está. Eso. Pasemos a la otra para ir avanzando rápido y que no dure tanto la cosa. Y te hago una pregunta rápido que se me olvidó. Por Dale, ejemplo, el determinante cero, ¿cómo vamos a proseguir para analizar el punto crítico ahí? ya. ¿Cuál es el otro caso aparte del Eh, determinante? Cuando tienes determinante cero es el único caso que no puedes como analizar por medio de uno de los tres casos que vimos, ¿ya? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que agarrar tu función y evaluarla. Por ejemplo, imaginemos que tu punto crítico es x0 o x barra. Tú lo evalúas ¿Ya? en un x barra más c o más algún valor chiquitito, más un chi. Entonces lo que vas a hacer al final es como, tú estarías como parándote aquí. Asumamos que este es como que tiene cero, tiene determinante cero, entonces no lo podías analizar. Entonces tú le estás ¿Ya? sumando un pequeño valor, entonces estás analizando el circulito que está levemente por encima. Ah, perfecto. Y si Y es ahí, más chico, exactamente. y Si así es es más más chico, chico, grande. está en un máximo, po. Si es más Perfecto. grande, está en un mínimo. Y lo otro que puede pasar es que te des cuenta que ese que va a tomar valores máximos o mínimos, por ejemplo acá, si te paráis como en esta dirección, toma valores mínimos. Si te paráis como en la dirección hacia el frente, toma valores máximos. No sé, lo dibujé muy mal, pero... Y ahí te Mm, vas a dar cuenta que sí, ya. O sea, básicamente, si todos son mayores para cualquier chi, mínimo. Si todos son menores para cualquier chi, máximo. Si no es ninguna de esas dos, punto sí ya. Como Lucía, el ya, bacán. descarte. ¿Cachai? Pregunta, ¿los, Gracias. los valores propios siempre van a dar como la respuesta definitiva, cierto? No, también puede ser que todos los valores propios estén en cero. Es un caso muy particular, pero lo he visto. O sea, casi los valores propios abarcan más casos que trabajar con el determinante. En general, si no lo pudiste trabajar con determinante, como que al tiro te tira ya valores propios y es muy probable que sí te dé solución. Pero hay casos específicos donde te dan valores propios con los que no podéis determinar. Y ahí tendré que hacer lo mismo al chi. Pero Ya, eso. ¿Sí? Pero como te digo, en general el valor propio es más amplio. Entonces, te sirve más. Ya, eso. ya, gracias. Ya, entonces vamos ahora con otro ejercicio que este igual no es como tan difícil. Eh, de hecho, todos son como relativamente repetitivos, según yo. Lo único que cambia aquí es como el cómo nos están entregando el conjunto S, que nos lo entregan con norma, y nos piden encontrar el máximo y el mínimo de esa función sobre la esfera unitaria que está abajo. Es decir, al final vamos a encontrar, voy a anotarlo como abuso de notación, pero el máximo y el mínimo de x más 3y menos 2z, sujeto a que x, y, z sea igual a 1 en norma, en este caso es norma 2, es norma euclidiana, pero elevada a 2. Entonces, em, como en este caso estamos trabajando como en una restricción de igualdad, tenemos que utilizar Lagrange y ahí lo primero que ustedes ponen al tiro apenas empieza el control y ven que tienen que usar Lagrange es que como f es continua, y en este caso estamos trabajando en un conjunto que es compacto, se asegura la existencia de máximo y mínimo. Eso siempre da puntaje, así que ustedes siempre lo anotan, ¿ya? Y después, como trabajamos con Lagrange, vamos a definir nuestras dos funciones. La función f de x, y, z va a ser la función que yo quiero optimizar, es decir, x más 3y menos 2z. La función g de x, y, z va a ser la función de la restricción, pero tengo que anotarla igualada a cero. Es decir, este 1 lo tiramos para acá y nos queda x, y, z elevado a 2 menos 1. Y la condición del Lagrange va a ser gradiente de f más lambda gradiente de g igual a 0. ¿Ya? En este caso, para que sea más fácil de ver, voy a anotar, pasamos esto para abajo, anotamos el g. em, Voy a anotar la norma como debería ser, es decir, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1, ¿ya? Porque es difícil, o sea, como derivar la norma, como que raro.
Ya entonces calculamos los gradientes. El gradiente de f, los pasos son siempre los mismos. En este caso va a ser 1, 3, menos 2. 1, 3, menos 2. El gradiente de g va a ser igual a 2x, 2y, 2z. Ya nada como tan complicado. Y reemplazando, obtenemos entonces el siguiente sistema. Vamos a tener 1, 3, menos 2, Me sigo un poco más... pegado yo, parece, ¿no? ¿Sí? Puede ¿Se ser. quedó pegado? Sí, se nos quedó pegado, creo. Oh, espérate, sí. Que como por alguna razón en la tablet va como lento el... ¿Ahí sí creo? Ah, no, se salió, ¿no? Sí, Salió, se salió. sí. Pero en Ya, plano, si te metí ahora, no va a salir. voy. Y ya tiene 3 años esta tablet, ya está como en la última. A ver ahí. No sé si se está compartiendo. No sé si... Y no, ahí no estamos terminados todavía. ¿Ahí sí creo? Ahí sí estamos viendo, sí. Ya. Entonces, lo que le estaba diciendo es que calculamos aquí un gradiente, calculamos el otro gradiente, que viene entre las funciones de arriba, es decir, aquí, bueno, derivar f con respecto a x da un 1, derivar f con respecto a y da un 3, derivar f con respecto a z da un menos 2, y lo mismo con la función g, y se obtienen esos gradientes, entonces reemplazamos en la condición de Lagrange, y se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones. Ahí, 2z igual a 0, 0, 0. Y a este sistema siempre le añadimos la ecuación de la restricción, es decir, vamos a tener una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, y como cuarta ecuación sabemos que se tiene que cumplir que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado se iguala, perdón, menos 1 se iguala a 0. Entonces ahí tenemos finalmente nuestro sistema que tiene cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas. Este sí lo voy a resolver, porque cachen como, este igual es como distinto, más o menos, no tanto, pero... Entonces tenemos 1 más lambda 2x igual a 0, 3 más lambda 2y igual a 0, menos 2 más lambda 2z igual a 0, y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual a 0. Ya hay muchas formas de resolverlo, pero la que yo sentí más fácil es que como la primera, la segunda y la tercera ecuación tienen relación de una variable y el lambda, lo que hice fue despejar el lambda, bueno, despejar x igual a algo que tiene lambda, y igual algo que tiene lambda, z igual algo que tiene lambda, y reemplazar todo esto aquí para llegar a una ecuación que simplemente tenga los valores de lambda y poder despejar lambda. Ya teniendo lambda se reemplazan en los de arriba y tenía el sistema, ¿ya? Alternativamente podrían como, no sé, sacar el lambda de acá, reemplazarlo en la de acá abajo, después de ahí sacar el lambda, reemplazar en la de abajo, después de reemplazar la tercera y llegarían al mismo resultado, ¿ya? Pero es lo que yo sentí más fácil. Entonces de la primera tenemos que x va a ser igual a menos 1 partido en 2 lambda. De la segunda tenemos que y va a ser igual a menos 3 partido en 2 lambda. Y de la tercera tenemos que y va a ser igual a 2 partido en 2 lambda, es decir, 1 partido en lambda. Reemplazando eso en la cuarta ecuación, tenemos que vamos a tener menos 1 partido en 2 lambda elevado a 2, más menos 3 partido en 2 lambda elevado a 2, más 1 partido en lambda elevado a 2, menos 1, igual a 0. ¿Ya? Y esto se puede desarrollar. Desarrollamos los cuadrados, llegamos a 1 partido en 4 lambda al cuadrado, más 9 partido en 4 lambda al cuadrado, más 1 partido en lambda al cuadrado, menos 1. Bueno, igual a 1, tiro el 1 para el otro lado. Aquí se factoriza y factorizando y tirando todo por un lado, vamos a tener que esto da 14 partido en 4 lambda al cuadrado igual a 1. Y finalmente entonces tenemos que lambda al cuadrado es igual a 7 partido en 2. Hay que literal tirar esto para allá, tirar esto para acá. Sí, y simplificar eso. Y entonces vamos a tener que hay dos opciones. El lambda vale menos 7 menos raíz de 7 partido en 2, o el lambda vale raíz de 7 partido en 2. Y para saber cuáles son estos puntos críticos, tomamos un valor de lambda y lo reemplazamos en todas estas ecuaciones o en estas igualdades de acá, y obtenemos los x, y z para ese valor de lambda, y hacemos lo mismo con el otro valor de lambda. Entonces, primero, el caso 1, que es lambda igual a, voy a quedarme con el positivo primero porque es más fácil, 7 partido en 2, tenemos que x1 va a ser igual entonces a, teníamos, menos 1 partido en 2 lambda, reemplazando lambda, vamos a tener que quedar menos 1 medio
por raíz de 2 partido en 7, porque el lambda está abajo, entonces se da vuelta. El I1 pasa exactamente lo mismo, menos 3 medios por 2 partido en 7, todo esto en raíz. Y finalmente el Z1 era 1 partido en lambda al cuadrado, no, 1 partido en lambda, entonces simplemente es dar vuelta al lambda, así que nos queda 2 partido en 7, todo esto en raíz. Y por lo tanto, el primer punto crítico entonces el primer punto crítico va a ser ahí, x1 y 1 z1, que toman valores de menos 1 medio por 2 partido en 7, menos 3 medios, raíz de 2 partido en 7, y raíz de 2 partido en 7. Ahí. Ya, de forma análoga, hacer lo mismo con el otro punto, y vamos a llegar a que el segundo punto crítico, ya se le cambian los signos, ¿verdad? ¿No? Va a ser exactamente este mismo punto, pero con los signos cambiados, así que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Borramos, borramos, y le ponemos aquí un menos. Ya, aquí, 2 y 2, Z2. Ya, y entonces, en este caso, ya como nos pedían simplemente determinar el máximo y el mínimo, ya, o sea, es decir, el máximo y el mínimo global, ya, lo que podemos hacer es que como ya sabemos, o ya justificamos su existencia, ya debido a que esto es compacto y acotado, perdón, debido a que esto es cerrado y acotado y que la función es continua, sabemos que esos máximos y mínimos existen. Entonces, lo único que falta hacer es evaluar los puntos, ¿ya? Evaluamos ambos puntos en nuestra función objetivo y ustedes evaluando se van a dar cuenta que la función de x1 y 1 z1 es menor o igual a la función de x2 y 2 z2. Y eso es literalmente evaluar. Y por lo tanto, concluimos que el punto 1 es mínimo y el punto 2 es máximo. Y aquí no es necesario como desarrollar ningún otro criterio ni nada, porque además son justo 2 puntos, entonces uno es máximo y el otro es mínimo por obligación, básicamente. Eso. ¿Alguna duda de esto? No, en verdad es como, de verdad que los ejercicios de Adopti son súper metódicos, sería como no equivocarse resolviendo el sistema. Si quieren ver como sistemas más complicados, vean el auxiliar 10. Ese tiene como 2 sistemas que yo siento que son buenos, así que sí, sí. Eh, Disculpa, ¿cómo sacaste que uno era mínimo y el otro máximo? Ya. Tú tienes un teorema que lo que te dice es como cuando tú tienes una función continua sobre un compacto, entonces esa función alcanza máximos y mínimos dentro de ese compacto, ¿ya? Entonces en este caso, esta función es continua y esto es un compacto, ¿ya? Porque un compacto es que sea cerrado y acotado, entonces, ¿qué más cerrado y acotado que algo que tiene como la igualdad? Porque te está forzando a estar en cierta área como restringida, entonces es cerrado y acotado. Y como tú sabes eso, eso te asegura que existen máximos y mínimos. Entonces, en este caso, como tú encontraste 2 puntos críticos, para saber cuál es máximo y cuál es mínimo, lo que haces es evaluar en la función. Y ahí siempre va a ser el mismo procedimiento. Entonces, si ustedes evalúan en la función, que yo no me acuerdo en verdad cuántos daban, y evalúanlas como una paja, por eso no lo hago nomás, pero si ustedes evalúan en la función, se dan cuenta que la función de x1 y 1 y z1 toma menores valores que la función de x2 y 2 y z2. Eso quiere decir que el que toma mayores valores va a tener que ser el máximo, porque solo tengo 2 puntos críticos, y el que toma menores valores va a tener que ser el mínimo. Entonces ahí concluyes. ¿Sí? Hay que Sí, gracias. especificar, preguntó el Tomás si hay que especificar que el conjunto de restricciones es compacto. Mira, si es algo como evidentemente compacto, no tenéis que entrar como a demostrarlo como topológicamente, ¿ya? Por ejemplo, cosas que tienen igualdades, o cuando tú sabes que tú tienes, por ejemplo, no sé, alguna norma menor o igual a algo, tú sabes que esta cuestión es compacto. Si tenéis bolas, ahí creo que se pegó de nuevo. ¿No? Ahí está. Ya, tú sabes que esa cosa es compacta. Entonces, como o menor o igual a cualquier R. Entonces, cuando son cosas como evidentes, tú basta con que lo menciones. Así como sabemos que este conjunto es compacto. Y listo. Y la función continúa. Y ganamos. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Y en caso de no ser compacto, ¿cómo tendríamos que ver si es mínimo o máximo? Haciendo lo mismo de... Ya. ¿qué dice? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Ya. Cuando tú tienes una función que no es compacta o que está sobre un conjunto que no es compacto, ya. Imagínate que tú tenés como tu cuestión así. De hecho, esto también pasa para Opti sin restricción. En Opti sin restricción es exactamente lo mismo. A ver si alcanzo a explicarlo en los minutos. Quedan 5 minutos, yo creo que si alcanzo. Después le subo otro zoom, hacemos la P3 y listo, para casa, somos felices. Ya, entonces imagínate que tú tenés como una optimización sin restricción, donde esta cuestión se te va al infinito
y esta cuestión, no sé, si se estabiliza, por ejemplo, ya, vamos a decir algo así, un caso muy específico. Entonces tú, por medio de condición de primer orden, que es lo mismo, si tú usaras Lagrange encontrarías, no porque es de integración. Entonces, si quieren la puedo resolver en verdad, pero es como más difícil que lo que vimos en el auxo anterior, entonces. Ahí vamos a ver. A mí me da igual, la verdad, pero para que no se enreden. Ya, entonces tú obtuviste tus puntos críticos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que cuando tú tienes algo que no es compacto, eso quiere decir que en algún punto explota, es decir, que no es cerrado o no es acotado. Es decir, puede ser que tus puntos se vayan hacia el menos infinito, hacia el más infinito, ya sea en una discontinuidad o en los límites. Ya en este caso es como en el límite hacia el infinito y hacia el menos infinito. Entonces, cuando tú no tienes que algo sea compacto o cerrado, lo que tú tienes que hacer es empezar a calcular límites para ver qué es lo que está pasando con esos puntos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en el caso que dibujé, tú sabes que no hay discontinuidades, ¿ya? Porque tú sabes que tu función era continua, entonces solamente tienes que analizar dos límites, el límite hacia el infinito y el límite hacia el menos infinito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú analizaras tu límite hacia el más infinito, te daría que esta cuestión no tiene límite, el límite explota. Entonces tú sabrías que cuando tú te vas hacia el infinito, tu límite explota hacia el infinito positivo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso específico. ¿Eso qué quiere decir? Que como tú tienes que la función crece continuamente hacia el infinito positivo, no tienes un máximo global. Entonces, ninguno de los puntos que tú encontraste va a ser máximo global. Pero por el contrario, tú sabes que acá, hacia el menos infinito, tu función sí se tiende a estabilizar. Por ejemplo, encontraste un límite. Entonces, tú sabes que como esa función sí se estabiliza, vas a tener dos opciones. O el mínimo es el límite, o el mínimo es uno de los puntos que tú encontraste que era más chiquitito. Entonces ahí lo que haces es evalúas tus puntos, en este caso los puntos que corresponderían a mínimo local, calculas tu límite y ves cuál de los tres es más chiquitito. Si es más chiquitito este punto que el límite y que el otro punto, entonces ese punto es tu mínimo global. Entonces tienes que hacer un análisis como más caso a caso. No sé si se entiende como el procedimiento. Mm, más o menos, pero creo que con que vea un ejercicio lo voy a entender. Que no he visto lo anterior todavía, no he podido. Ya, sí, sí, sí. Igual este caso es de verdad que es un caso muy específico. Casi siempre van a trabajar en cosas que sí tengan máximo mínimo global. De verdad, creo que de todos los controles que vi en la nube, creo que lo vi en un control. Como, si no me equivoco, está en uno solamente. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Ya, entonces tú básicamente lo que hacías es evaluar todas tus posibilidades. Si tienes puntos críticos, evalúas todos los puntos críticos. Y si no tienes algo que sea compacto o acotado, evalúas hacia el punto donde no es compacto o acotado. En este caso sería como hacia el más infinito y hacia el menos infinito. Por ejemplo, si tuviera ahí, ¿cuánto queda? Queda un minuto, si acaso. Por ejemplo, si tú tuvieras que tu función es como, no sé, así, y aquí explota hacia el menos infinito, y tu conjunto fuera este, por ejemplo, y tú sabes que tu conjunto, eh, no, o sea, tú no tuvieras como el conjunto como ahí, sino que, no sé, fuera así, y aquí hacia abajo, que puede ser, tú sabes que esta función no es acotada, porque explota hacia el menos infinito, entonces no es compacto, lo que tú harías sería analizar esa discontinuidad, calcular el límite en ese punto donde tú sabes que tu función explota. Tú sabes que como sea el menos infinito, no hay mínimo global. ¿Cachai? Como empezar a tirar límites a todas las discontinuidades, básicamente. Ya, ya, creo que ya me lo imaginé. Porque al final ¿Sí? ya tenemos los puntos críticos, entonces podemos. No va a Comparar. haber nada extraño entre medio, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces, los únicos casos que van a ser extraños al final van a ser hacia el más infinito, hacia el menos infinito. Tú calculas el límite hacia el más infinito, hacia el menos infinito, y si tus puntos son menores o mayores que esos límites, entonces son máximos o mínimos. Y si no lo son, es porque no hay máximo o mínimo. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, se va a cerrar esta cuestión, se le sube el link y vemos si hacemos la P3 solamente o la P3 y la P4. Pero al tiro le sube el link.